A buscar la Biblia con pasión, con inteligencia, con ganas, con sabiduría, en Mateo capítulo 9. Qué privilegio es el que tenemos de abrir juntos la palabra, desafiarnos unos a otros, permitir que la palabra del Señor nos desafíe a nosotros. En el capítulo 9 de Mateo, por favor, versículos 35 al 38. El famoso predicador Carlos Spurgeon decía que este texto le acompañó por años, que lo tenía en algún lugar resaltado para que fuera de inspiración toda su vida. Fue uno de los oradores, uno de los escritores, sigue siendo, porque sus escritos permanecen y se leen muchísimo, que Dios más usó, y este era uno de sus textos más desafiantes. Quizás pueda hacerlo para nosotros también en el día de hoy. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Antes de pensar en el texto en detalle, me encantaría que lo volviéramos a leer, enfatizando algunos aspectos para no resbalar sobre el texto. Fíjense qué hacía Jesús. Recorría todas las ciudades y aldeas, haciendo estas acciones, enseñando, usaba las sinagogas para hacerlo, predicando el evangelio del reino y sanando, acota luego, toda enfermedad y toda dolencia, y fíjense este plural, en el pueblo. Notable, ¿no? Y miren lo que hacía además Jesús. Vio las multitudes, pero no las vio como masas sin formas, como pueden mirarse las multitudes. ¿Por qué? Porque dice el texto que tuvo compasión. ¿Qué actitud la de mirar con compasión a las personas? Las miró con compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego dos textos maravillosos, famosísimos. Él le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, vastedad, amplitud, dificultad del campo de misión, pero los obreros son pocos. Noten el contraste entre lo mucho y lo poco. Y la respuesta del Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a no cualquier mies. Fíjense cómo define esta mies. Define la mies como bajo el señorío de Cristo, y miren cómo la califica ahora: su mies, es la mies del propio Señor. Componemos el lugar que es propio del Señor en su corazón. Quizás al mirar ahora tres puntos singulares de este texto,
podemos ya mismo cumplir con esto. ¿Hace mucho que usted no ruega al Señor por obreros? ¿Cuánto hace que no ora concretamente por obreros? De verdad. Yo creo que una de las razones por las cuales a veces no oramos por más obreros es que esa es una oración peligrosa de hacer. ¿Saben por qué es una oración peligrosa? Porque a lo mejor estás orando por obreros y el Señor te dice: eres tú el obrero que quiero, eres tú la obrera que estoy llamando, no pidas por otros, ve tú. Qué notable, no puede ser de amplio riesgo. Y alguien que de pronto dice: no, lo estoy bien, yo soy espectador en mi iglesia. Hay buenos programas para niños, hay buenas clases, etc. Y yo estoy bien ahí. Que vayan otros. Manda uno bueno, eso sí, Y el Señor dice: ¿y tu compromiso personal? ¿Y los talentos que te di? ¿Y la responsabilidad que requiero de vos? ¿Dónde están? Además, Señor envía a otros junto con usted. ¿Qué les parece? ¿Oramos? La mies es mucha, Señor. La mies la componemos, pero además nos rodea. Es tu mies. Envíame a mí. Envía a mis hermanos. Envía obreros a tu mies. Hay una distancia enorme entre esa vastedad y los comprometidos. Y en tu corazón está el que haya más, mucho más, comprometidos, jugados, con compasión por las multitudes que se pierden por millones. Amplía nuestra visión en el día de hoy, Señor, al mirar este pasaje. En el nombre de aquel que recorría aldeas, pueblos, predicando, enseñando, sanando. Jesús. Amén. Amén. Quiero que aprendamos hoy 3 cosas, a ver si puede ser. ¿Se animan? Los niños que tenemos acá, los adultos que somos nosotros, los adolescentes, todos juntos, las familias, los papás, las mamás que estamos aquí, los que no lo son, todos juntos. Me encantaría mirar, ver como Jesús, sentir como Jesús, hacer como Jesús. 3 aspectos. Aprender qué veía Jesús, qué sentía Jesús y cómo actuaba Jesús. Vamos a empezar con ver como Jesús. Jesús miraba a la gente como gente con necesidad. Miraba a las personas como personas desamparadas, dispersas, ovejas sin pastor. Hoy es lo mismo, hermanos. Millones de personas están desamparadas, dispersas y lucen, son, actúan, conductúan como ovejas que no tienen pastor. No solo un pastor humano, una iglesia, ciertamente hay miles y miles de ellos y ellas, que sobre todo no están pastoreados, pastoreadas por el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor. Jesús los veía, tenía bien claro. Yo no estoy tan seguro que a veces en las iglesias miremos a la gente con esa visión de gente en necesidad. A veces las iglesias estamos cómodas dentro del templo, pero deambulan, están en nuestros edificios, en nuestras casas, en cualquier ámbito, personas absolutamente desamparadas como ovejas, sin pastor. Jesús además veía la mies como amplia, una vastedad enorme. En otros pasajes el Señor anima a mirar a la mies como lista,
con la cual estaba induciendo a pensar una cierta urgencia, un cierto uso del momento oportuno, que no será mañana, sino que es hoy, donde hay que cosechar. Mañana puede ser tarde, y ciertamente lo es para millones de personas que han perdido su oportunidad sin que alguien les sembrara en su corazón y en su mente la palabra. Jesús miraba la mies como el lugar de misión, como el lugar de oportunidad y de urgencia. Al lado suyo hay mies, querido hermano, querida hermana. En todos lados hay mies. Uso el término mies, gente, personas, compañeros, familiares, vecinos, gente. Y Jesús también vio la necesidad, por la cual recién oramos, de trabajadores, obreros. Qué notable esa palabra tan buena, obreros. No dueños de la mies, no personas con algún rango particular, sino verdaderos trabajadores de la mies, obreros. Qué palabra que Jesús amaba, colocándose Él como un obrero. Fíjense que Él, curiosamente, no pide por otros obreros, sino por más, porque Él se considera un obrero. Él está trabajando. ¿Se acuerdan aquel texto en donde Él dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo? Él es un trabajador en la mies. ¿Qué trabajo hace? Predicar, enseñar, sanar. Requiere personas que prediquen, que enseñen, que sanen. Qué notable, ¿no es cierto? Y fíjense esto que pesa en el corazón de Jesús. Esta diferencia entre la vastedad de la mies y la escasez de los obreros. Yo dije hace poco que nunca pensé dentro de la obra evangélica que clamaríamos por más pastores. Supuse que eso era casi natural, que siempre iba a haber, pero ahora siento urgencia de decirles: necesitamos orar por misioneros, por misioneras, pastores. No es tan obvio que haya en abundancia, más bien hay una gran escasez. Pero no solamente pastores o misioneros, sino gente en las iglesias que se comprometan, que quieran servir desde los roles de docentes de la Escuela de Educación Cristiana, discipuladores de personas, integrantes de cualquiera de las tareas que la iglesia pueda realizar, y que se comprometan en calidad de obreros, servidores, diaconía, que le llama el texto. ¿Está usted dispuesto, hermano? La mies es mucha. Buenos Aires, Argentina, tiene más de 40 millones de habitantes. Ni siquiera las iglesias llegamos al 10% de la población. Vea usted. Vea usted. Nosotros tenemos una población activa de más de 200 miembros. ¿Cuántos son obreros hasta ahora activos? ¿Lo pensó? El Señor le convoca, hermano. Compromiso. Mucha demanda tiene la mies, escasez de obreros. La segunda cosa que queremos mirar es cómo sentía Jesús. Jesús no miraba solo un número. A veces estamos fascinados por los números. No era el caso de Jesús. Aunque el texto dice una multitud, dice que Él sentía. Utiliza una palabra fantástica que analizamos hace muy poquitito acá y en nuestro centro misionero. Sentía o tuvo compasión.
conexión por esas personas. La palabra compasión aplicada a Jesús es exquisita. Quiere decir que tocaba las entrañas de nuestro Maestro. Compasión es eso, que las entrañas estén activas, no solo el intelecto de alguien, sino para referir a la conexión, empática, simpática, esa es la palabra, desde adentro, para indicar como que todo el Señor vibraba cuando veía las necesidades de las personas. No les eran indiferentes, no les resbalaban, les ocupaba, no les preocupaba, sino que se interesaba, que es distinto. A veces nos preocupamos, ¿qué va a pasar? Mayor seguridad, ¿sí? ¡Qué barbaridad! No es eso, es interés por aquel que está enfermo, desamparado, en crisis. Y fíjense qué notable este sentido de totalidad del cual habla el Señor. Todas las enfermedades, todas las dolencias. Cuando dice enfermedades, dice enfermedad. ¿Ustedes se acuerdan que en algunos lugares se hablaba de nosocomios? ¿Qué es un nosocomio? ¿Qué es? Sí. ¿Qué palabra usa el Señor para las enfermedades? No son enfermos, literalmente. Pero no solamente enfermos físicos, sino enfermos del alma, enfermos del espíritu, enfermos de las relaciones interpersonales. Jesús era un maestro integral, enseñaba, alentaba el corazón y curaba enfermos. Todo el ser, un sentido integral de la persona, cuidaba del ser humano. Qué notable, ¿no? Jesús tuvo entonces compasión y asumió el compromiso por el otro. Fíjense el verbo que utiliza aquí, las vio, pero no quiere decir solamente ver entonces con estos ojos, sino ver como comprendiendo. ¿Usted nunca usó esa expresión? Ahora veo lo que querés decir. Y en realidad, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué viste si comprendiste? No es que hayas visto algo objetivo, no es que viste solamente a esta persona, sino que te colocaste en los zapatos de esa persona y le llegaste a comprender como esa persona quería ser comprendida. Y al entrar en ese mundo de la persona, Jesús sentía compasión, las colocaba en su corazón como algo que no se podía descuidar. Él tenía las formas, él tenía las herramientas, él era la solución para las personas y no quería despreciar esa oportunidad. Fíjense qué hizo en tercer lugar el Maestro. Aquí la primera cosa es ver como Jesús, la segunda sentir como Jesús, la tercera, ¿qué hizo Jesús? De hecho, el texto bíblico, ya lo mencionamos, señala no una vez sino varias veces. Las mismas tres acciones se repiten una y otra vez en el Evangelio. Fíjense, Jesús recorría lugares, esto es interesante, a la noche lo tenemos que resaltar un poco más, porque no es que las personas venían, si vinieran más personas, no, Jesús está donde están las personas, no es que venían al templo, él iba a las sinagogas, claro está, pero recorría aldeas, recorría Buenos Aires, recorría Pinto, recorría Garmendia, podríamos decir nosotros, pero en el medio hay tantos otros recorridos. Yo no he recorrido todavía mi propio edificio, en donde vivo, el piso de abajo, el piso de... No, Jesús recorría y hacía, fíjense, estos tres verbos. Tomar el tiempo de enseñar.
enseñar. Qué notable. No solamente predicar, sino predicar, enseñar. Y un verbo fantástico que usamos en castellano, terapia, terapeuo. Ese es el verbo que utiliza acá cuando dice que sanaba. Todas las enfermedades, todas las dolencias, las enfermedades duelen. Las enfermedades angustian a la familia, a las personas, preocupan al entorno, significan algo más que lo físico, pero incluye lo físico. Retrasan cosas, generan ansiedades, miedos, inseguridades. Jesús predicaba, enseñaba y hacía el tiempo de sanar. ¿Qué más hizo Jesús? Una cosa notable, fíjense cuántas ciudades y aldeas recorría. ¿Qué interés tiene particularmente Mateo acá? ¿Qué palabra utiliza? Algunas seleccionaba. Por alguna razón el Evangelio dice todas, indicando una idea fantástica de estar donde están todos los seres humanos, cualesquiera sean sus sitios de habitación, pequeños o grandes. La vastedad de la mies, que nadie quedase excluido. Pero además, fíjense otra vez la idea reiterada de la totalidad. ¿Cuántas dolencias y cuántas enfermedades? No sé cuántas, pero el Señor tenía interés de todas. Utiliza una hermosísima palabra. La totalidad, otra vez, le interesaba al ser humano en su integralidad y consideró la mies como propia. Las personas no son objetos de otros, no son cosas de otras, es el campo de misión del Señor. Los perdidos, los desamparados, los sanos, los rescatados son la mies de Jesús. Para decir verdad, yo no sé cuánto sentimos que esa mies es el lugar de misión. No solamente los perdidos por la calle, los tirados, abandonados, los depositados en algún lugar, sino aún las personas que tienen posibilidades económicas para hacerlo, pero que están desamparadas, dispersas, como ovejas sin pastor, que no tienen emocionalmente a nadie cerca que les cobije. A veces buscamos y deseamos para nuestros hijos la mejor educación y hacemos bien. ¿Saben lo que dicen muchos expertos? Que quizás la carencia más grande, además de la educación, es la carencia de vínculos emocionalmente estables y seguros, cobijadores de los niños. Gente que escuche, que dé sentido de seguridad, relaciones afectivas sólidas, emocionalmente centradas, para que los niños crezcan en paz, crezcan en armonía, crezcan en la dulzura de un hogar que puede, con los errores de todos, hoy es el Día del Padre, cuántos errores he cometido y seguiré sin duda, mil disculpas a mis hijos allí o a mis nietos también. Él consideraba la mies no como un lugar, sino como personas, es su mies. Y por último, fíjense lo que hizo Jesús, oró por trabajadores, como dije, siendo él mismo uno de ellos. Qué notable. Hermano, hermana, lo más hermoso de la iglesia del Señor
es ver, sentir y accionar comprometidamente con la gente como Jesús lo hizo. Las formas varían de nación en nación. Seguramente nuestros hermanos en el África trabajan de una manera, en Europa de otra, en el Asia de otra. Y tal vez en la misma Argentina lo hacen de manera distinta. Cada vez que voy a Pinto, que es nuestra Argentina, que es nuestra provincia, veo otra manera de trabajo. Me comunico con la gente de otra manera distinta a la que puede ser Capital Federal. Las formas varían, pero la gente es gente en necesidad, doquiera que vaya. Un pequeño testimonio de estos días. Estábamos en Pinto y testifiqué del Señor a una persona muy inteligente al frente de un negocio. Una militante de algunas de las ideologías contemporáneas. Y tuvimos un testimonio con el Señor de una manera preciosa. Y finalmente la persona me dice, lo que pasa es que hablar con los cristianos es difícil. Le digo, ¿por qué, señora? Porque los cristianos hablan en nombre de Dios. Ay, 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 ay. Sé que me estaba queriendo dar un palo por eso. Lo que estaba queriendo decir, ustedes parecen hablar con tanta autosuficiencia, con tanto sentido de superioridad. Y le dije, ¿qué tal si hablamos en nombre de Dios con una vocación de servicio? Para usted y aún para mí. Dice, bueno, justo entró una cliente al negocio e interrumpió nuestra conversación, pero qué bueno es poder portar palabras de Dios con actitud vocacional de servicio, no con sentido de superioridad, sino con un sentido de compasión mutua, porque somos personas que necesitamos del amor, que necesitamos de la misericordia, de la bondad y de la salvación de nuestro buen Dios. Mire a los campos listos, hermano, mírelos como cosecha preciosa y sea un obrero. No resista el llamado del Señor.